Bueno, listos para una inmersión en el mundo de Akira Toriyama. Hoy vamos a explorar la vida y obra del genio detrás de Dragon Ball y Dr. Slump. Un auténtico titán del manga que nos dejó en 2024, por cierto. Y sí, usaremos su página de Wikipedia como mapa. Pero tranquilo, esto no será una lectura aburrida. Más bien una excavación arqueológica, en busca de anécdotas, curiosidades, Esos detalles que se escapan de las biografías oficiales, ¿no? con un toque de ironía, de humor. Que no se diga que los españoles no sabemos darle sabor a la historia. Empecemos desmontando un mito. Muchos creen que Toriyama nació con un lápiz en la mano, destinado a ser mangaka. Ya. Pero ¿sabías que antes de conquistar el mundo del dibujo, trabajó como publicista? 3 años, nada menos. Imagínate al creador de Goku diseñando anuncios de detergente. ¿Verdad? La verdad es que, según cuentan, no era muy de madrugar ni de seguir las normas. No encajaba mucho en ese mundo, ¿no? No, no mucho, Parece que el destino tenía otros planes para él. desde luego. Y fíjate, desde pequeño ya mostraba talento para el dibujo, influenciado por 101 Dálmatas, Astro Boy, incluso Ultraman, Una mezcla curiosa. ¿verdad? Sí, sí. Y lo curioso es que sus padres no estaban muy convencidos con la idea de que se dedicara al dibujo. Menos mal que no les hizo caso. Imagina un mundo sin Dragon Ball. Sería una tragedia. Hablando de tragedia, ¿te imaginas la cara de sus padres cuando este chico, que se suponía debía tener un trabajo serio, Ajá. creó dos de los mangas más exitosos de la historia? Ahí entra la ironía del destino, ¿no? Por Claro. un lado, Doctor Slump, comedia disparatada que ganó el premio Shogakukan Manga en 1981. ¡Wow! Y por otro, Dragon Ball, fenómeno global. Más de 260 millones de copias vendidas. A ver, un momento. Que algunos de nuestros oyentes no sepan qué es el premio Shogakukan Manga. Claro, claro. Tienes razón. No demos nada por sentado. Es como los Oscars del manga. Un reconocimiento importantísimo en Japón. Ganarlo significa que tu obra ha alcanzado un nivel de calidad excepcional. Y Dr. Slump, además del premio, conquistó la televisión. Su adaptación al anime se emitía en el horario de máxima audiencia, los miércoles por la noche, durante años. Imagínate. De hecho, si lo piensas, las creaciones de Toriyama dominaron ese espacio televisivo durante casi 2 décadas. Es verdad. Primero Doctor Slump, luego Dragon Ball y sus secuelas, hasta un reboot de Doctor Slump. Uf. Es increíble. Y no podemos olvidar el impacto de Dragon Ball. Muchos consideran que fue la obra que popularizó el anime en Occidente. Puede ser. Todo gracias a un chico con cola de mono que buscaba unas bolas mágicas. Y pensar que todo empezó con una historia corta llamada Dragon Boy. ¿Quién le iba a decir a Toriyama que esa idea se convertiría en un fenómeno mundial? Ya. Pero aquí viene la paradoja. El creador de este universo explosivo, lleno de acción y personajes carismáticos, era un auténtico ermitaño. Es verdad. Mientras sus creaciones llenaban estadios y se convertían en iconos de la cultura pop, él huía de las cámaras y las multitudes. Dicen que incluso llegó a usar un avatar robot para representarse en público. ¿Te imaginas? Robo Toriyama. Suena a un personaje de ciencia ficción. Pero esa era su forma de lidiar con la fama. Él solo quería dibujar, crear historias. El circo mediático no iba con él. Y mientras el mundo se volvía loco por Goku y Vegeta, él disfrutaba de sus otras pasiones. Los coches, las motos Y y los modelos a escala. una combinación un tanto peculiar, ¿no? Sí, sí. Bueno, cada genio tiene sus rarezas. Lo importante es que Toriyama nos dejó un legado imborrable. Totalmente. Su influencia en el manga y el anime es innegable. Inspiró a toda una generación de artistas, como Eiichiro Oda, el creador de One Piece. Es cierto. Y no olvidemos que en 2019 recibió la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Un reconocimiento más que merecido, para un artista que siempre se mantuvo fiel a sí mismo. Pero hablemos un poco más de su obra. ¿Por qué crees que sus historias siguen siendo tan populares después de tantos años? Buena pregunta. Tal vez sea la combinación de acción, humor y personajes entrañables. O quizás su capacidad para crear mundos que conectan con el niño que todos llevamos dentro. ¿Es verdad? Mundos donde la aventura, la amistad y la superación personal son los pilares fundamentales. Es curioso porque, a pesar de su fama y éxito, Toriyama siempre dijo que su objetivo principal era entretener. Nunca pretendió dejar un legado, simplemente quería que sus lectores disfrutaran de sus historias. Y vaya si lo consiguió. Pero, ¿te parece si ahora nos centramos en sus últimos años? En cómo este genio ermitaño decidió volver al ruedo y regalarnos nuevas aventuras en el universo de Dragon Ball. Retomamos la inmersión en la vida de Akira Toriyama. Y ahora nos adentramos en sus últimos años, marcados por un regreso, digamos, peculiar al universo de Dragon Ball. Porque recordemos, tras el final de Dragon Ball Z, Toriyama se mantuvo bastante alejado de la saga. Toei Animation, el estudio responsable del anime, intentó continuar la historia Ajá. con Dragon Ball GT. Pero nuestro genio ermitaño no estuvo muy involucrado. De hecho, Dragon Ball GT es la oveja negra de la familia. Toriyama apenas participó en su desarrollo.
Se limitó a diseñar algunos personajes, máquinas, dar algunas ideas. Pero la historia principal no salió de su puño y letra. Y se nota, ¿verdad? Dragon Ball Z nunca llegó a alcanzar la popularidad de sus predecesoras, No. pero en 2012 algo cambió. Se anunció una nueva película, Dragon Ball Z, Battle of Gods. Y esta vez, Toriyama estuvo involucrado desde el principio. Fue como una resurrección, imagínate. La primera película de Dragon Ball en cines en 17 años. Y con Toriyama participando activamente en el guión. Los fans estaban eufóricos. Claro. La película fue un éxito rotundo, recaudó millones en taquilla y abrió la puerta a una nueva era para Dragon Ball. En 2015 se estrenó la serie Dragon Ball Super, con una historia supervisada y en gran parte escrita por el propio Toriyama. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Dragon Ball Super nos trajo nuevos personajes, nuevos poderes, nuevas aventuras, que expandieron el universo de Dragon Ball de una manera que muchos no esperábamos. La pregunta es, ¿lo hizo bien? Después de tantos años alejado de la saga, consiguió Toriyama capturar la esencia de Dragon Ball y crear algo fresco y emocionante. Porque, seamos sinceros, no todos los fans están contentos con Dragon Ball Super. Es cierto, hay opiniones divididas. Algunos critican que la serie se aleja demasiado del tono original, que los nuevos personajes no son tan carismáticos, que la historia es a veces demasiado enrevesada. Pero otros, y me incluyo, celebran el regreso de Toriyama, su capacidad para reinventar la saga y llevarle nuevas direcciones. Yo reconozco que me costó entrar en Dragon Ball Super al principio, quizás tenía las expectativas demasiado altas, pero poco a poco me fui enganchando a la trama, a los nuevos personajes. Hay que reconocer que Toriyama, a pesar de su edad, no ha perdido el toque para crear historias adictivas. Y no solo eso, sino que también participó en la creación de 2 películas más, Dragon Ball Z, Fukatsu no F y Dragon Ball Super, Broly. Ambas películas fueron éxitos de taquilla y crítica, demostrando que el interés por Dragon Ball sigue tan fuerte como siempre. Lo que me parece admirable es que Toriyama, a pesar de su deseo de llevar una vida tranquila, decidió volver a involucrarse en Dragon Ball para darles a los fans lo que querían. Es una muestra de su generosidad y su pasión por su obra. Y hablando de pasión por su obra, no podemos olvidar su faceta como diseñador de personajes para videojuegos. ¿Sabías que fue el responsable de los diseños de la legendaria serie Dragon Quest? Claro, esos diseños son icónicos. Es increíble cómo su estilo, tan simple pero a la vez tan expresivo, ha dejado huella en tantos medios. Dragon Quest, Chrono Trigger, Blue Dragon. La lista es larga. Lo que me fascina es que, a pesar de ser un maestro del manga, Toriyama siempre se ha mostrado humilde con respecto a su trabajo en videojuegos. Dice que solo se limita a dibujar lo que los desarrolladores le piden, que no se considera un experto en ese campo. Otra muestra más de su modestia, ¿no? Pero bueno, volviendo a Dragon Ball, no podemos negar que su regreso a la saga marcó sus últimos años de vida. Y ahora, para cerrar ese capítulo, me gustaría lanzar una pregunta a nuestros oyentes. ¿Cómo valoran la participación de Toriyama en Dragon Ball Super y las películas posteriores? ¿Creen que fue un acierto o un error? ¿Mejoró o perjudicó el legado de la saga? Esa pregunta va a dar que hablar. Yo personalmente me alegro de que Toriyama decidiera volver a su creación más famosa. Creo que Dragon Ball Super, con sus altibajos, es una adición valiosa al universo de Dragon Ball. Pero como siempre, la última palabra la tienen los fans. Es que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Toriyama crea un universo tan complejo como el de Dragon Ball, pero siempre ha dicho que su objetivo era entretener. Sí. Y es curioso cómo esa simple premisa, esa falta de pretensiones, ha sido la clave de su éxito. Totalmente. A veces en el mundo del arte nos perdemos buscando mensajes profundos, complejidades narrativas. Claro. Y se nos olvida que el entretenimiento, el puro placer de disfrutar de una buena historia, también tiene valor. Toriyama, con su humildad, nos lo recuerda. Sus historias nos han hecho reír, llorar, emocionarnos, nos han acompañado en la infancia, la adolescencia, incluso en la edad adulta. Es verdad. Y eso, crear un vínculo tan fuerte con el público, no es fácil. No, para nada. Y no solo eso, el entretenimiento también puede ser una herramienta poderosa para conectar con personas de diferentes culturas, para romper barreras, para crear un lenguaje universal. Piensa en el impacto global de Dragon Ball, en cómo ha unido a fans de todo el mundo. Totalmente. Al final, esa conexión, esa capacidad de llegar a tanta gente es lo que importa. Toriyama nunca buscó la fama, ni la gloria, ni dejar un legado. Él solo quería contar historias, que la gente disfrutara. Y vaya si lo consiguió. Y ahora, para ir cerrando esta inmersión en la vida y obra de Akira Toriyama, me gustaría dejarte con una pregunta. Para que reflexiones, ¿crees que esa sencillez en el mensaje de Toriyama, ese enfoque en el entretenimiento puro, es en parte responsable de su éxito global? Interesante. ¿Es posible que en un mundo cada vez más complejo anhelemos historias que nos permitan evadirnos, disfrutar sin más? Esa es una pregunta que da para un buen debate. Y a nuestros oyentes, ¿qué les parece?
Nos encantaría leer sus reflexiones sobre el legado de Akira Toriyama, el impacto de sus historias en sus vidas. ¿Fue solo entretenimiento? ¿O algo más? Hasta la próxima inmersión.